Roberto de Chatillon, el duque de Merlin, ha cometido deslices en su vida. Ha tenido una vida muy disipada y eso le ha traído consecuencias a su descendencia y a él mismo. Eso estamos viendo en este relato. ¿Quieren saber cómo termina la historia? Acompáñenme a ver de qué trata el libro, psicografiado por Silvia Gasparetto, dictado por el espíritu de Lucius, La colina de las ilusiones, parte 4 y final. Una disculpa si escuchan por ahí mucho ruido de fondo, es que el calor está insoportable. Yo para poder grabar aquí sin tanto ruido de afuera tengo que cerrar puertas y ventanas y el calor se acumula, ¿no? Y necesito un ventilador, pero no tengo uno sino dos. Así de fuerte está el calor ahorita. Entonces para poder concentrarme en todo lo que les tengo que platicar, pues necesito de estas ayudas. Así es que si se incomoda un poquito pues el ruido de fondo, ahora sí que una disculpa. Nos quedamos en el video anterior en que Fray Antonio le pone un ultimátum al duque. O sea, o confiesa que Marisa es su hija y acaba de una vez con esos feos rumores, o él va a hacer esa confesión en misa y lo va a hacer ahí delante de todo el pueblo, lo va a desenmascarar. El duque obviamente queda súper pensativo, agobiado, pensando cómo librarse de ese embrollo, porque claro que quiere ayudar a Maris, claro, pero no por encima de él tener que manchar su reputación, que eso es lo que más le importa, ¿no? Que esa es su mayor ilusión, el que dirá, la gente que va a pensar de él. Entonces también está muy enojado con Fray Antonio porque cómo es que ese hombre se atrevió a amenazarlo a él, al duque, de esa manera, cómo se atrevió. Él era más que un empleado, no tenía derecho a hacerlo, ¿no? Estaba muy enojado, se desquitó con quien vio más débil, que fue su esposa, la que culpaba de todo, ¿no? Después de todo, Alice, la duquesa, era quien había empezado ese rumor. Y la enfrenta y le dice, esa que tú dices que es mi amante en realidad es mi hija. Y la quiero al igual que quiero a Julie, dice, al parejo. Pero es una bastarda, dice, pero pues yo la quiero, dice. De hecho, todavía tiene algo a su favor. Dice, a Maris yo la amo y también amé a su madre. Dice, en cambio yo amo a Julie, pero a ti nunca te quise, ¿no? Entonces empiezan a decir cosas ahí muy feas y todo empieza como que a subir de tono. Y de por sí Alice, la duquesa, ya estaba como que fuera de sí, muy afectada en su mente. Seguro debería traer ahí unas perturbadores espirituales que le alteraban la vida. Y ella empezó a reírse así muy descaradamente y a decirle cosas muy hirientes al duque, a decirle que estaba contenta de haberle arruinado la reputación a Maris, que ella prefería que la gente pensara que era amante del duque a que supiera que es su hija y que ella no iba a decir nada, que lo iba a dejar así, ¿no? Él llevado a la locura por estas burlas y la actitud que tomó esta mujer, este confrontamiento tan enfermizo. El duque no soporta más, se avienta a tomar a la duquesa Alice y la aprieta el cuello porque la quiere matar. Se vuelve la situación muy delicada. Llega Julie, la hija, los encuentra y los separa, pero obviamente pues no da crédito a lo que está viendo, ¿no? O sea, sí sabe que sus padres se llevan mal, pero no al grado de que el duque quisiera matar a su madre. Y los separa. Y por la emergencia, porque Alice queda muy mal, mandan llamar al doctor Vilmont, quien pues sí da fe de que Alice está muy mal del corazón y que cualquier impresión pues le puede costar la vida, ¿no? Entonces le sugiere al duque que se vaya de viaje, que se aleje un poquito, que ponga distancia, porque esos encuentros pues sí le pueden costar la vida a Alice, ¿no? Y el duque pues sí, toma muy bien ese consejo, se va a otra ciudad, no sé si a Versalles o a París, me parece que a París. Vuelve a su vida de fiestas, de despilfarro,
pero algo pasa que ya esas fiestas no lo llenan, no lo satisfacen, se siente diferente, siente que necesita algo más. Antes de irse le deja una carta a Fray Antonio explicándole la situación, pidiéndole que por favor no confiese nada, que no diga nada de momento, que se espere, que tuvo que salir por todo lo ocurrido, ¿no? Y Fray Antonio, muy noble, sí obedece y le hace caso. Por lo extraordinario de la situación, de lo que estaba pasando con Alice, se queda callado, no dice nada, no lo denuncia en la misa, no nada. Pero bueno, aquí Julie también comienza a indagar qué es lo que pasó. Les digo que estaba ella como diciendo, pues, cómo se llegó a tanto, ¿no? Cómo su padre llegó a tal extremo. Se informa con una persona de la servidumbre y le cuentan el chisme de lo de Maris, que su padre tiene un amante en el pueblo y que es la hija que es la sobrina del sacerdote, y que muy probablemente pues por eso se pelearon, ¿no? Así que Julie pues sí se queda con la idea de que fue por eso, de que fue porque su padre tenía otra amante. Eso la alivió a ella un poquito la conciencia, porque ella traía la conciencia cargada por todo lo que estaba viviendo ese amorío con Rublo, ¿no? Con el gitano. Dijo, pues así mis papás no van a poder recriminarme nada. Cuando yo les diga que tengo este amorío con esta persona, no me van a decir nada, porque pues ellos también tienen como sus cosas que esconder, ¿no? Entonces eso como que le dio a ella un arma para sentirse más tranquila. Y sí, Julie seguía encontrándose con Rublo todas las noches, a escondidas. Ella creía que estaba jugando con él, que lo tenía todo dominado, pero en realidad más bien era ella la que estaba cayendo en las redes de él cada vez más, al grado que un día Rublo definitivamente se la llevó. Habían empezado una dinámica de celos muy obsesivos de parte de él. Él la celaba, le decía que de seguro ella prefería a un chico rico como ella, y por esos celos Julie se enfadó y quiso terminar la relación, pero él saca un puñal y le dice, no serás de otro, o sea, te vienes conmigo, y así con el cuchillo en el cuello se la llevó. Cuando le informan a la familia que la niña no estaba en casa, que la niña no había dormido siquiera ahí, pues estallan todas las alarmas, ¿no? Y ya una de las sirvientas les confiesa que sabía del amorío que tenía la chica con el gitano. Y pues de inmediato suponen lo peor, ¿no? Porque revisan las cosas de Julie y dicen, ella no se fue por su voluntad, porque está absolutamente todo, sus joyas, su ropa, no falta nada. Entonces lo más probable es que él la haya raptado, y dan por hecho que Rublo la raptó. Entonces mandan llamar al duque, ven que estaba lejos, que estaba viviendo en otra parte. Y al llegar, pues pone en marcha todo un plan para encontrarlos. Arma un pequeño ejército y salen en su búsqueda. Y ahí comienza más fuerte ya el remordimiento del duque. Él empieza a hacer conciencia de muchas cosas. Se acuerda de Mirka, de la hija de Pablo, de aquella mujer que él abandonó, que le engañó y abandonó. Y sabe que esto es una venganza de los gitanos por eso. Y reflexiona sobre todo su pasado, sobre las consecuencias que ha traído sobre su familia, no solo lo que pasó con Julie, también el amor frustrado de su hijo Roberto y de Tien, que también no podía ser por su historia que tenía él con la mamá de Tien, ¿se acuerdan? Con Annette. Habla con su hijo Roberto, le pide perdón sinceramente por primera vez en su vida, se acerca a él, se abraza. Y dentro de la desgracia que están viviendo, bueno, pues por lo menos pudieron acercarse un poco. Para entonces Julie y Rublo ya habían viajado 3 días seguidos. Viajaban solo de noche y de día se escondían. Así llegaron hasta el campamento gitano, donde él la presentó como su futura esposa. La encerró en su carreta, vigilada por otras gitanas que le ayudaban, y Julie intentaba sobornarlas, que le ayudaran para escapar. Pero no podía, porque siempre las gitanas aceptaban sus sobornos, aceptaban las joyas que le diera, lo que les diera a las chicas, pero luego la iban y la acosaban con Rublo. Una de esas veces ella quería hablar con Ciro, porque le habían dicho que Ciro era el único que la podía ayudar a convencer a Rublo de dejarla ir, ¿no? Pero Rublo, al enterarse, dijo, ¿quieres hablar con él? Al descubrir su plan le dije, ¿quieres hablar con él? Bueno, yo mismo te llevo. La lleva, la encierra y la deja ahí con él hablando. La deja ahí conversando. Ella le pide ayuda, le dice, yo te voy a dar dinero, te voy a dar fortuna, te voy a dar más de lo que has deseado en la vida, mi papá te va a recompensar, y ayúdame a escapar, ¿no? Tratando de comprarlo, como una vez lo quiso hacer su madre, ¿se acuerdan? La duquesa,
Alice, que también quería ayuda y que fue a quererlo comprar. Pero pues Ciro era de otro material, Ciro era un hombre muy, muy diferente, ¿no? Lo que encontró con él no era lo que esperaba. Lo que Ciro le dijo, pues realmente la puso a pensar. Él le hizo ver que quizás estar con Rublo era lo mejor que le podía pasar, que era lo mejor para su alma. Dice, porque no te has dado cuenta, pero tú le amas. Dice, solo no quieres vivir la vida de pobreza que él vive, que él te ofrece. Tú prefieres el lujo, las comodidades, las ilusiones de dinero, pero vivir sin amor. Y le dijo que mirara dentro de sí y viera si en realidad no prefería casarse con el gitano que volver a la vida vacía que tenía con su familia. Entonces ella empieza a reflexionar y sí, o sea, sí siente que tiene mucha afinidad con él, que lo quiere, que está apasionada, que todo, pero igual no puede, le pesa más, ella quiere la seguridad financiera que tiene en casa, ¿no? Entonces igual quería fugarse, le dice, no, yo igual me quiero ir, si igual me quiero ir, ¿me vas a ayudar? Le dice él, es que yo no puedo ayudarte en eso. ¿Por qué? Dice, porque desataría la furia de Rublo, que está bastante apasionado por ti. Dice, y eso no es más que tu culpa, porque tú decidiste tener esta relación con él. Dice, entonces lo que él siente ahorita, tú lo alentaste, tú lo enardeciste. Dice, si nosotros te ayudamos a irte, él va a terminar mal. Podría terminar en crímenes, podría correr sangre, podrían pasar muchas cosas si yo te ayudo. Dice, y tú serías la responsable directa de esas consecuencias. Dice, así es que no te recomiendo que huyas, porque la venganza de él va a ser muy terrible. Y entonces le habla a Ciro con una metáfora. Le dice, mira, si tú estuvieras a cargo de un enfermo que no quiere tomarse la medicina que le va a salvar la vida, ¿lo obligarías a tomarla? Y ella le dice, pues sí, si le va a salvar la vida a fuerzas, aunque no quiera, yo le doy la medicina para que se salve. Entonces ya Ciro le dice, pues en este caso es lo mismo. Dice, es lo mismo, yo estoy poniendo el remedio para tu alma a tu alcance, te estoy diciendo cuál es la medicina, solo que no te voy a obligar a tomarla. O sea, que ya le había dicho, ¿no?, que para su alma lo mejor era quedarse con Rublo y vivir esa experiencia. Dice, pero yo no te voy a obligar a que lo hagas, simplemente te lo expuse y ya tú decides, ¿no? No, pues ella se inconforma mucho con él, se inconforma y dice, no, pues no me ayudaste en nada. Dice, gracias por nada, ¿verdad? Pero bueno. Y le dice Ciro, pues es que entiende que a veces los deseos que uno tiene son del ego, no del alma, y a veces lo que uno necesita vivir es totalmente diferente a lo que uno desea, ¿no? Más o menos es lo que le da a entender a él. A ella le dice, tú necesitas vivir la experiencia con él, lejos de las ilusiones del dinero. Dice, pero yo no te puedo obligar, es tu decisión si tomas la medicina para tu alma o no. Pues ella, muy a su pesar, ya se puso a pensar, medio se resignó, medio no podía hacer mucho tampoco. Tendría que casarse con él porque ya le estaban planeando ahí la boda, ¿no? Dice, bueno, o finjo que lo hago, o finjo que estoy conforme. Dice, igual estoy segura que mi padre va a venir a buscarme, él me anda buscando y él va a venir a rescatarme en algún momento. Dice, y un matrimonio gitano para mí no significa nada. Dice, pues igual me caso, ¿no? Como para ya no estar tan en contra y discutiendo con él todo el tiempo. Y si se casan, Rublo se la vuelve a llevar, abandonan la caravana gitana y salen del país. En el viaje cada vez más Julie está enojada, triste, desesperanzada, a veces lo odia, a veces lo ama, porque pues sí, en los momentos de penuria del camino, cuando se quedan ahí en la noche acampando en el bosque y ella tiene miedo y él la abraza, ella siente bonito y se siente protegida y le gustan sus abrazos y le gusta su fuerza, porque Rublo, claro que la ama, él sí la ama, a lo mejor de una forma muy ruda porque son sus modales y es lo que él sabe, pero sí la quiere. Y él se lo dice, le dice, yo me he humillado ante mi raza por ti, yo soy un príncipe en mi raza, soy hijo de Pablo, el dirigente de los gitanos, soy un príncipe, me sobran las mujeres, yo podría tener a la que quisiera. Le dice, y casándome contigo yo me he humillado ante mi raza, he dejado a mi familia por ti. Dice, esos son sacrificios que solo se hacen por amor. Ella empieza a aflojar un poquito en el carácter, se dice a sí misma, dice, bueno, pues puedo disfrutar de la aventura, ¿no? O sea, yo estaba muy aburrida en mi casa con la vida que llevaba y pues esta aventura no está tan mal, puedo disfrutar de él, pasármela bien. Dice, total, cuando mi padre me encuentre un día, voy a volver a la comodidad de mi casa como si nada. Dice, es que
me puedo llevar unos buenos recuerdos de todo esto que estoy viviendo, ¿no? Y empezó como a disfrutar un poco más de la relación y a dejar de pelear. Así ellos continúan su viaje hasta salir del país, se van y la verdad no volvemos a saber nada de ellos, a dónde fueron, qué hicieron, hasta ahí cuentan de ellos. El duque sí siguió la huella de ellos preguntando, viajó también varios días y llegó hasta el campamento de los gitanos, pidió hablar con Pablo, sí lo reconoció, sabía que era el padre de Mircea, sabía que era el que había mandado a la cárcel, todo lo sabía. Se hicieron de palabras, discutieron ahí un poco. Pablo les decía que no estaba ahí, que su hija nunca había estado ahí, se burlaba de él. Le dijo, pero yo sé lo que es perder una hija y no voy a ser tan cruel contigo, dice, así es que te compadezco y dejo que revises todo el campamento. Y los dejaron revisar todo. No encontraron a Julie obviamente porque ya se había ido, pero sí habían encontrado un pañuelo de ella que confirmaba pues que había estado ahí, ¿no? Y ellos siguieron buscando el duque con su mini ejército, pero nada encontraron. Así da un salto a la historia, pasan 2 años y las cosas habían continuado así. Alice, la duquesa, seguía enferma, cada vez más en cama, ya muy irracional. Roberto, el hijo, en el extranjero, tratando de superar su amor prohibido por Etienne. El duque cada vez más abatido, pensando en sus errores y en que todavía estaba a tiempo de cambiar. Quería hacerlo, que los inicios de la Revolución Francesa también lo impulsaban, porque ya estaba todo eso en marcha. Había revueltas por todos lados, habían obligado incluso al rey a abandonar Versalles, habían destronado a otros nobles de sus castillos y todas sus ilusiones se venían abajo. Él pensó en reformarse, en ser más justo con los empleados, en darles condiciones dignas de trabajo y así poder pues continuar todos juntos, no evolucionar todos juntos. Pero casi siempre cuando una persona llega ya a estas reflexiones, casi siempre suele ser demasiado tarde. Suele ser cuando ya no hay más tiempo para arreglar las cosas, cuando ya presiente de alguna manera su final. Y esto es lo que pasó con el duque. Había una horda de campesinos revolucionarios muy molestos, enardecidos al grito de la revolución, que se dirigían ahí precisamente al castillo de Merlín, a apoderarse por todos los medios más salvajes conocidos y rudos que se puedan ustedes imaginar, de todo lo que encontraban a su paso. Entraron y destruyeron todo en el jardín, destruyeron todo lo que se encontraban, con el derecho que creían tener los que habían sido pisoteados por generaciones. Enardecidos, claro está, por espíritus oscuros que se complacían en esos desmanes. No pensaban, no razonaban, creían que podían cambiar al sistema implantando ahora ellos un sistema de horror y de terror para los que consideraban sus enemigos, los ricos, los nobles. El duque los recibió, trató de hablar con ellos, de hablarles de ideales, de cambios, de trabajar en conjunto, de que las cosas podían cambiar, pero la gente quería sangre, quería dinero, quería saciar sus propias bajas pasiones y quería ver a los ricos sufrir. Le tiraron piedras para que se callara. Él se encerró en el castillo, tomó armas, dinero, fue por Alice y para huir, pero ella tenía fiebre. Ella no quiso moverse, él la quiso obligar. Ella le dijo, si me obligas me mato, y se acercó a la ventana. Estaban muy arriba en el castillo, en una ventana muy alta. Él la quiso persuadir, luchó con ella. Ella le aventó sus palabras de desprecio, de reproche, con todo el dolor, con todo el odio, por todas las angustias que le hizo pasar en su vida. Le dijo que él era el único culpable de todo lo que estaba pasando y que ella un día se iba a vengar. Quiso aventarse ella de nuevo por la ventana y la sujeta. Ella le muerde la oreja, lo hace sangrar mucho. Él la suelta, en el dolor la suelta, ella se avienta y se estrella contra el piso con un sonido espantoso. Abajo, donde la furia ardiente de los campesinos obsesados está estallando, ¿no? de alegría de ver todo lo que están ocasionando. Toman el cuerpo inerte de Alice, sangrando, y como si fuera una muñeca de trapo, ¿no? Simulan vejaciones y obscenidades con ella. Amarran al cadáver de la mujer a una columna que está en la entrada y, ridiculizando el momento, hacen mofa de que ella no puede tener la cabeza erguida.
porque pues la cabeza sin vida tambaleaba pues, por gravedad obviamente, y así encajan un puñal en el cuello de ella para clavarlo a la columna y que se sostenga ahí amarrada, erguida en la columna, ¿no? Como una cruel advertencia de lo que están dispuestos a hacer por su sagrada revolución. El autor Lucius aquí nos hace una observación que si bien son necesarias las revoluciones para la evolución del mundo, para los cambios, para el progreso, no son necesarias estas formas tan rudas, tan crueles, ¿no? Pero dice también son consecuencias directas de la opresión de los nobles sobre ellos. Es como una cuestión karmática, ¿no? Lo que los nobles hicieron durante generaciones por ellos, ahora lo pagan de esta manera. Porque los nobles cuando estaban en el poder nunca se preocuparon por educar al pueblo, por quitarle la ignorancia. Los trataban como animales y por eso eran rudos, eran bestias de trabajo y como bestias respondieron. Si otra cosa sería si los nobles se hubieran preocupado por darles educación. El duque de Merlin trató de hablarles de ideales, pero las bestias, ¿qué van a saber de ideales? No podían comprender, no hablaban el mismo lenguaje. Dice, y pagaron el precio de mantenerlos en ese salvajismo, ¿no? Es doloroso y cruel, pero pues real. Somos artífices de nuestro propio destino, tanto como individuos como sociedad. Acuérdense que hay karmas colectivos. El duque, al ver cómo iban las cosas, que pues ya Alice había muerto, que ya no había nada que hacer, quiso huir por un pasadizo del castillo, más los campesinos le habían prendido ya fuego y el fuego lo alcanzó. Empezó a quemarse el castillo, una viga le cayó encima y ahí quedó. Ahí se extinguió la vida del duque Roberto de Chatillon, duque de Merlin. En otro lado del pueblo, Fray Antonio, Maris y la tía Lied habían visto a la horda de campesinos dirigirse al castillo y temían lo peor. A las horas el doctor Vilmont llegó a confirmarles todo porque él estuvo presente. Él se confundió entre los campesinos para ver si podía ayudar al duque o a Alice, para ver si podía haber hecho algo y no pudo hacer nada. Ahora incluso le advierte a Fray Antonio de huir. Se tiene que huir porque los revolucionarios están en contra del papado, están en contra del papa y están en contra de todos los sacerdotes que están afiliados a la religión. Entonces están tomando a todos los sacerdotes, les hacen repudiar al papa y hacer un juramento a favor del que llaman el tercer estado, o sea, el gobierno revolucionario. Le dice a Fray Antonio que ya van por él, que debe huir con Maris, porque las jóvenes como ella pues también solo eran diversión para los hombres enardecidos de la revolución. Fray Antonio dudó un poco, dice, no, yo no creo que sean capaces, son mis feligreses, yo he ayudado a esta gente, yo los conozco, son el pueblo, siempre han sido muy devotos, muy cercanos a mí me han respetado, yo no creo que me vayan a hacer algo. Pero el doctor Vilmont lo convence de proteger a Maris. Se disfrazan con ropas simples, con ropas de pueblo y salen discretamente de ahí, ¿no? Dejan a la tía Lied en la casa parroquial creyendo que ella estaría a salvo, ¿no? El doctor Vilmont dice, ella va a estar a salvo, ella es una mujer de pueblo, una mujer mayor, no le van a hacer nada. Y se van. A las horas de viaje llegan a su primera parada, que es la casa de un amigo del doctor, donde ahí descansan un poco. Pero a Fray Antonio le entra la duda, esta cuestión de que no puede ser las cosas como dijo el doctor. No le creo, y si nada más la huida fue inútil. Entonces toma un caballo prestado, regresa al pueblo, le dice a Maris, aquí espérame, ahorita regreso porque yo creo que todas son exageraciones del doctor Vilmont, seguro nada pasó, déjame, voy a ver y tú quédate aquí a salvo. Al rato regreso. Más al llegar con el doctor se sorprende de verlo y dice, ¿qué rayos haces aquí si te dije que huyeras? No, pues es que creo que tú exageraste, que voy a exagerar. Lo esconde de inmediato y le cuenta, dice, ya fueron a saquear la iglesia, ya saquearon toda tu casa, mataron a Lied por no darle información del paradero de ustedes, porque les dijo que ustedes estaban a salvo, la mataron, dice, y no solo la mataron, la torturaron, la humillaron, dice, en el interrogatorio, dice, hasta le desnudaron el pecho para avergonzarla, para humillarla, dice, y una vez después de todo, la mataron, dice, yo no creí que llegaran a esto, dice, son unas bestias. Dice, y no estás a salvo, así es que por favor vete, y regresa con Maris. No, pues ahora sí Fray Antonio, pues todo tembloroso, todo asustado, yo hasta creo verlo, ¿no? Todo así pálido, todo. Ya llega con Maris, le cuenta lo ocurrido,
y asustados se marchan de inmediato, ya ni duermen, de noche se van, ya tienen caballos que les dieron, ya se van a caballo y parten en busca del campamento gitano para buscar la protección de Ciro. Las historias de guerra siempre son así, no importa el bando, o sea, ¿cómo decir que hay un lado bueno y un lado malo en la guerra? Simplemente los dos lados matan y los dos lados ocasionan dolor y ocasionan terror. Por eso la guerra no deja nada bueno, o sea, saca las bestias que hay en los hombres y sepulta muy hondo los pequeños rastros que quedan de humanidad. Es terrible que no hayamos encontrado como seres humanos de verdad otra forma de evolucionar, que solo por el dolor, solo por las revoluciones angustiosas que solo tejen nuevos lazos kármicos de dolor entre los individuos en un cuento que nunca termina, porque estos lazos kármicos hacen que un grupo sea el asesinado y ese grupo regresa y luego se venga del otro y luego mata, y es un cuento de nunca acabar. Las guerras generan estos karmas colectivos tremendos en los que está metido, por ejemplo, la sociedad europea, ¿no? ¿Se acuerdan? De hecho, por eso el Maestro Jesús volvió a sembrar su semilla del Evangelio en Brasil, en América, porque acá había gente que no tenía esos karmas colectivos que sí tenía la sociedad europea y la de Oriente. Cuando yo estaba escribiendo aquí todo este resumen para contarles, de alguna manera fluyó el escribir un texto que siento que no es plenamente mío, lo confieso. El siguiente texto que les voy a leer de reflexión sobre la guerra, no siento que sea plenamente mío, fluyó muy fácil y creo que vino de un guía espiritual, ¿no? Cuando yo escribí el resumen, les digo, a continuación viene esto, dice: generaciones van y vienen en el pasar de los tiempos y la historia es la misma, muerte y dolor. Mientras haya los de arriba y los de abajo, los nobles y los sirvientes, los ricos y los pobres, los que pisotean y los sometidos, esto va a continuar. Solo la fraternidad universal, la convivencia entre iguales nos puede rescatar. De ahí la importancia del despertar de cada alma al amor, a su ser espiritual, que una vez despierto siempre preferirá morir que matar, ser aplastado que aplastar, ser hermano que criminal. Ese es el texto que les digo que creo que no es enteramente mío. Y ahí está, y con mucha razón, ¿no? Mientras haya los de arriba y los de abajo, dice, mientras haya quien pisotea y quien es pisoteado, siempre va a haber el deseo de venganza del que está abajo, ¿no? Y si no nos empoderamos en el amor incondicional, si no aprendemos a ser hermanos, a ser fraternales, esto no va a terminar, a perdonar las ofensas. Siempre que el de abajo quiera venganza y quiera estar arriba, va a ser lo mismo. Entonces tenemos que aprender a vernos como igual, básicamente, es lo que nos dice este mensaje. En nuestra historia, bueno, pasan los días y los fugitivos llegan al fin al campamento de Ciro, que Ciro al verlos, bueno, con gran regocijo los recibe, sobre todo a Maris, ¿no? que está enamorado de ella, pero no lo quiere reconocer. Ella igualmente, tan solo de pensar que él lo iba a volver a ver, bueno, eso le hizo soportar todas las peripecias del viaje. Ciro los recibe con gran alegría. Él había estado haciendo labor de caridad para todos los necesitados, que en estos tiempos de revolución los necesitados abundaban. Incluso él había estado escribiendo para un periódico donde ya se había ganado la fama, la buena reputación de ser un gran filósofo y humanitario. Entonces ya tenía trabajo como escritor. Así que no solamente recibió a Fray Antonio y a Maris, sino que también les invitó a hacer la caridad con los necesitados, a trabajar en lo que él estaba trabajando. Y eso le cayó muy bien a Fray Antonio, que realmente estaba muy triste por haber abandonado sus deberes sacerdotales. Sentía que él quizás tenía que ser un mártir y morir ahí, no salir huyendo, pero si huyó fue por proteger a Maris. Y decía, es que yo qué voy a hacer aquí, yo no traigo ni mi sotana. ¿Cómo le dolía no traer su sotana? ¿Cómo le dolía? Si aquí yo no puedo confesar a nadie, no puedo ni dar misa, no puedo acercar a Dios a nadie. Dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Y Ciro le dice lo siguiente, se los voy a leer, le dice: Ciro se acercó al afligido sacerdote y colocando las manos sobre sus hombros, lo miró a los ojos con tierna comprensión. Fray Antonio,
El mundo tal como es, con sus criaturas más fuertes y más débiles, pertenece enteramente al Creador. Si Él determinó este cambio en sus actividades es porque ciertamente lo necesitaba. Aquí no podrá oficiar misas ni escuchar a nadie en confesión, ya que nadie desea eso. Sin embargo, hay varios caminos que el Padre Celestial elige para ayudar a sus criaturas, y quizás aquí encuentre mayores oportunidades no solo de predicar, sino también de vivir el Evangelio de Jesús. Aquí muchos de nuestros hermanos sufren las dolorosas consecuencias de la transición social que se está produciendo de forma tan violenta. En esta confusión, en el choque de intereses, la ambición y la incredulidad se sienten perturbados e inseguros. Se necesita el buen ejemplo de una criatura serena, sin pasiones, que directa o indirectamente pueda darles la justa guía, indicando con un sencillo ejemplo el camino a seguir. El camino que se os ofrece es arduo, es difícil. Absolver los pecados que no le afectan directamente, promoviendo la liturgia de la misa, eso es algo fácil y sencillo. O sea, la tarea que hace un sacerdote dice es fácil y sencillo. Aquí su tarea será mucho más difícil. No sé, sin embargo, si tendrá las fuerzas para llevarla a cabo. O sea, le está diciendo, ¿no? Pues es que allá absolver pecados que a usted no le afectan. Dar misas, pues qué tanto le puede ayudar a la gente. En cambio aquí va a tener que mezclarse con los de abajo, y va a tener que dar ayuda, y va a tener que dar de sí. Y eso es mucho, mucho más difícil, es otra forma de servir, ¿no? Si él ya se sintió un poco mejor porque estaba llamado al testimonio, al servicio, y sí aceptó. Ahí Fray Antonio cortaba pelo, atendía heridas, daba clases, enseñaba a escribir, a leer, lo que fuera necesario. Y no siempre recibía un gracias por ello, ¿no? Porque pues el tipo de personas que iban ahí, y eso le calaba el corazón, ¿no? Él estaba acostumbrado a que la gente fuera muy gentil y complaciente con él, ¿no? Con la sotana, con el sacerdote, la gente sonreía, ya saben que se ponen de tapete y quieren darles todo, y ay, padrecito, y él ahí sin sotana, pues era uno más del mundo. Y había quienes no sentían agradecimiento por los favores que recibían. Incluso exigían más, ¿no? Como si tuvieran ese derecho, y eso a él le perturbaba. Pero Ciro lo calmaba. Ciro le decía: esos hombres rudos no tienen buenas emociones ni para consigo mismo. ¿Cómo espera que le den las gracias a usted? O sea, hay que conformarse con el bien hecho y nada más. Y así lo hizo. Aprendió muchísimo de Ciro en su estadía ahí, aprendió a respetarlo, a comprender su filosofía, vivió el Evangelio con hechos, no con palabras, y eso deja una huella profunda en el corazón. Maris, por su parte, se acomodó a dormir en la carreta de una joven gitana que recién había quedado viuda, y se vistió como gitana, aprendió a hacer todas las labores, a cocinar, a bordar, a coser, a limpiar, absolutamente todo, y encajó perfecto entre ellos. Aunque su educación y sus formas eran muy superiores, ella había sido muy bien educada, ella no se quejaba para nada. Le fascinaba sobre todo estar cerca de Ciro. Le limpiaba su carreta, le dejaba a diario los alimentos, y él sentía esa extraña sensación de sentirse amado, de sentirse mimado, de sentirse cuidado, de que a alguien le importaba, ¿no? Y notaba esos sentimientos en ella y en él mismo, pero los quería callar. No se sentía con derecho a amar, a ser amado, porque él tenía una misión muy clara de vida, ¿no? Aparte recordaba aquella escena del beso con el duque del malentendido. Por más que se esforzaba de olvidarla, de no juzgar a Maris, de no recordar eso regresaba a su mente y era como una espinita clavada en el corazón. Maris de a poco se convirtió para él en una gran compañía, porque ella pues tenía un nivel educativo muy alto y podía platicar con ella muchas cosas que con nadie más, ¿no? Y ella le opinaba sobre los escritos que él hacía para el periódico, y así se fue como que fortaleciendo los lazos de amor entre ellos, pero este hombre era terco para reconocerlo. Pasado ya un año de que ellos estaban en el campamento gitano, llegó otro refugiado, otro sacerdote de la misma orden de Fray Antonio, que se disfrazaban, se quitaban la sotana para poder pasar desapercibidos, y a veces eran acogidos ahí en el campamento, ¿no? Y era conocido de Fray Antonio. Y cuando ve a Ciro, este nuevo sacerdote, cuando ve a Ciro, lo reconoce como Frances,
su antigua identidad, ¿no? Y deja esa identidad expuesta ante Fray Antonio y ante Maris. Y dice, pero tú eres Frances. Y le dice a Fray Antonio, ¿te acuerdas, Frances, el caso tan famoso del sacerdote, que que el otro, que lo mataron en la Inquisición, que lo ejecutaron por insubordinado, por endiablado, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces ya Fray Antonio se acuerda y dice, ay, con razón se me hacía tan familiar tu rostro. Pero Fray Antonio ya se había hecho amigo de él, ya lo quería, ya había aprendido de su filosofía, ya lo tenía en alta estima, y simplemente no quiso ni preguntar, ni hacer juicio sobre su vida pasada, ni nada. Dijo, no, dice, lo que haya pasado ya pasó, y ahora este es un hombre que respeto y totalmente diferente, y es mi amigo. Aprendí a amarle, a respetarle por su gran sabiduría. No te voy a preguntar nada, no me interesa tu pasado. Decidió ser eso, solo amigo, y eso me encantó, ¿no? Que esa es la verdadera amistad, cuando no juzgas lo que el otro hace, lo que el otro hizo, lo que absolutamente nada. Aprecias y simplemente das y amas como es. Me encantó que se dio eso entre ellos, ¿no? El nuevo padre que llegó ahí le pedía explicaciones a Ciro por todos los medios, quería sacarle y que cuéntame los pormenores de tu historia, cuéntame qué pasó, cómo es que te dieron por muerto, pero o sea, Ciro con esa evidencia que tenía no le dijo nada, porque sabía que ese sacerdote traía la intención de saber todo para luego ir a informar a la iglesia, para luego ir y llevar el chisme, ¿no? Como quien dice, y Ciro no le dijo nada. Se limitó a ayudarlo, pero no le contaba nada de sí. Y tanto le ayudó que lo puso en contacto con otro gitano que llevaba personas a la frontera y los ayudaba a cruzar, a escapar de Francia. Este sacerdote invitó también a Fray Antonio a ir con él, a salir de Francia, porque en Francia no podían ejercer como sacerdotes, y se lo quería llevar. Pero Fray Antonio pues se detenía por Maris, decía, ¿no? ¿Qué va a hacer ella? Yo necesito protegerla, ¿qué cuentas le voy a dar a su padre? Él no sabía que el duque se había muerto. Dice, un día su padre me va a pedir cuentas de ella y yo no la puedo abandonar. Pero Maris le dice, no, Fray Antonio, vete. Tío, pues para ella su tío, dice, tío, vete, no te preocupes por mí, yo sé trabajar, yo sé limpiar, yo sé hacer, a mí no me va a faltar nada, yo sé valerme por mí misma. Dice, tú vete y continúa con tu vida. Ante esa situación, por fin se da la charla tan esperada entre Maris y Ciro, la charla que estamos esperando, esa charla a solas. Ciro le pregunta, ¿por qué no te quieres ir en realidad? ¿Por qué no te quieres ir con tu tío? ¿Por qué te quieres quedar aquí? Tu educación, tus formas, todo es tan superior al del campamento, al de las mujeres aquí. ¿Qué hayas de encanto aquí para no quererte ir, no? Y pues ella le dice la verdad. Dice, pues la verdad es que estoy enamorada de alguien que no me quiere, pero no me importa que no me quiera, yo solo quiero estar con él y aprendiendo de él. Obviamente sabe de quién habla, ¿no? Le dice, solo quiero estar cerca y aprender de él. Y él, pues sabiendo eso, también le confiesa que la quiere, que también la quiere, pero dice que su vida está dedicada a la caridad y al servicio al prójimo, que no tiene nada que ofrecerle, que tendría una vida de pobrezas, una vida de miserias, y que eso no es para ella. Y ella le dice, pero es que es precisamente lo que amo de ti, que seas así, porque yo quiero hacer lo mismo, yo también quiero aprender y vivir al servicio, ¿no? En fin, después de mucho hacerse del rogar, de mucho hablar, de mucho, claro que Ciro no era un chico fácil, accede a ponerse a prueba, a poner a prueba el amor de los dos. Dice, ok, entonces quédate un tiempo, y si el amor que sientes por mí es igual al cabo de unos meses, pues entonces nos casamos, ¿no? Dice, vamos a ver si es cierto. Y bueno, ya con esa certeza de un probable compromiso, Ciro habla con Fray Antonio, le expone esas posibilidades de casarse con Maris, y así el viejo sacerdote puede irse a gusto a seguir profesando su sacerdocio en otro país. Aliviado, Fray Antonio pues sabe que no va a dejar a Maris abandonada, que la deja en buenas manos, y le cuenta al fin a Ciro la historia de la chica, la procedencia de ella, que es hija del duque Roberto de Chatillon. Y como no saben, pues todavía les digo que él murió, nadie lo sabe. Dice, pues algún día creo que va a regresar, y pues hay que darle cuentas a él de lo que haga con su hija, ¿no?
y le quita a Ciro pues una carga de encima, esa espinita que traía clavada en el corazón, o sea, de mal pensado, de que él fue el que hizo el juicio sobre lo que vio y que tenía toda esa mancha ahí como que la honra de Maris, ¿no? Y él fue el más feliz de decir, era su papá después de años, ¿no? Pero bueno, ya quedó mucho más a gusto de sentirse bien con ella, de quererla sin que nada enturbiara su pensamiento. Por cierto, hablando del duque, el duque después de morir, su espíritu dicen que estuvo perturbado ahí un tiempo. Luego se descubrió, despertó, cobró conciencia y se descubrió ahí vagando por las ruinas del castillo quemado, donde también andaba la duquesa, donde también andaba Alice. Él podía verla a ella, pero ella no lo podía ver a él. Y la gente iba a buscar qué tesoros, que a ver qué había escondido el duque por ahí, y la veían a ella, se les aparecía, y otros decían que también lo habían visto a él, entonces ya era un castillo embrujado y todo. Muy, muy, muy feo el asunto. Y dicen que el duque estando ahí pues lloró mucho, lloró de mucho arrepentimiento, de desconsuelo. Sí, se arrepintió, pidió socorro a Dios. Y cuando pedía esa ayuda, que se le aparece un espíritu resplandeciente que viene a ayudarlo. Y ni saben quién era. Ni más ni menos que Mirca, la gitana, la hija de Pablo, la que había sido su esposa en otra vida, vino por él y se lo llevó a un hogar espiritual. Así que él no anduvo vagando ahí por mucho tiempo. Cosa que a Alice sí, a Alice le dicen que le tocaba quedarse bastante tiempo ahí, porque acuérdense que ella se suicidó. Entonces eso era otra cuestión. Bueno, ¿qué pasó después? ¿No? Ya Fray Antonio se fue, estos chicos se quedan. ¿Y qué pasó después? Pues un verdadero final feliz que me encanta, me encanta. Nos cuentan que un día en el campamento abandonaron a unos niños y Maris y Ciro se hicieron cargo de ellos esperando que alguien los fuera a adoptar después. Pero eso no pasaba, había tanta necesidad que nadie quería más bocas que alimentar, ¿no? Entonces ellos decidieron casarse para quedarse con los niños y atenderlos. Y bajo las nuevas circunstancias pues tenían que abandonar ya la caravana gitana. La caravana ya se iba, ya Pablo decidió mudarse a otro lugar y dijeron, no, pues nosotros no podemos ir, porque ya tienen hijos que atender y no era tan... Para la educación de los hijos no era tan práctico andar viajando de ciudad en ciudad, ¿no? Además que Ciro no quería dejar su trabajo en el periódico, que tanta satisfacción le daba, porque a través del periódico podía expandir sus ideas, que sus ideas y sus ideales y sus filosofías llegaran a más gente. Entonces era un trabajo muy, muy bonito que le gustaba hacer y que le daba los medios también para sobrevivir. Y luego de repente les llegaban más niños, porque la gente veía la caridad que hacían con ellos y llegaban más niños abandonados a ellos. Dice que buscaron una casita para vivir, pero que pronto les quedó pequeña y tuvieron que buscar una más grande porque llegaban más niños. Tuvieron que rentar otra más grande y que la gente los ayudaba. Dice, la misma gente del periódico donde trabajaba Ciro y los vecinos y los conocidos sabían de la labor de caridad que estaban haciendo y les daban donativos y les ayudaban para que salieran adelante, ¿no? Además Ciro seguía haciendo curaciones y la gente le llegaba de todos los lugares a buscar al santo. ¿Se acuerdan que le llamaban el santo? Así ellos llamaron a su casa el hogar cristiano y se dedicaban a hacer la caridad. Incluso iban voluntarios también a ayudar. Un día que les tocan la puerta y pues que se aparece nada más y nada menos que Fray Antonio, humilde como nunca, transformado, pidiéndoles quedarse con ellos. Pues al volver a ejercer el sacerdocio, dice que ya nunca más lo llenó, que dar misas y confesiones no se comparaba para nada con practicar la verdadera caridad, la que había conocido ahí con Ciro en el campamento gitano. Así que se unió a ellos, se quedó a vivir con ellos y vivieron así como una gran familia. Y hay una parte bien hermosa que me encantó, donde para hacer sentir útil a Fray Antonio, Ciro le cede la administración de la casa hogar, la administración de las finanzas. Le dicen que porque ellos estaban muy ocupados y no podían, y eso era una mentira, no era cierto. Lo hacen para depositarle la confianza a él,
para hacerlo sentir necesitado. Le dice Ciro a Maris, es que es muy importante hacerlo sentir bien. Este hombre abandonó su fe, abandonó el sacerdocio por venir a trabajar con nosotros. Hay que hacerlo sentir bien, aceptado en familia, indispensable, como a cualquier adulto mayor. A cualquier adulto mayor hay que hacerle sentir así, que no importa la edad que tenga, siempre forma parte de la familia, siempre puede hacer algo y que es indispensable, no un arrimado. Esa era la motivación que tenía Ciro, ¿no? para ayudarle, que no se siente invisible, que no se sienta relegado. Y pues ella le agradece a su esposo por ser como es, le dice, cada día me enseñas una lección más de amor, aprendo tanto de ti. Y ellos comienzan a hablar de su felicidad, de lo bien que encajan como pareja, de lo bien que se llevan. Sé qué suerte de tenernos tú y yo, que nos llevamos también, y qué suerte de llevarnos así, ¿no? Y él le contesta esto, les leo porque es la parte final. Ciro la mira fijamente a los ojos y después de unos momentos de meditación le dijo, nos entendemos, eso es todo. Se lo dijo esto como respuesta, que ella decía, qué suerte que tú y yo nos llevemos tan bien y que así. Pero él lo pone así como que todas las parejas se pueden llevar así si se comprenden, ¿no? Todas las parejas pueden poner de sí para tener esta armonía en el hogar. Dice, cualquier criatura se vuelve perfecta cuando la miramos con amor, y es este amor el que borra la multitud de pecados. Muy cierto, ¿no? Si tú ves a alguien con amor, inmediatamente los defectos no es que desaparezcan, pero importan menos. Importan menos, ¿sí? Cualquier criatura se vuelve perfecta cuando la miramos con amor, y es este amor el que borra la multitud de pecados. Bienaventurados aquellos que pueden sentirlo en su corazón, a pesar de las revoluciones y a pesar de las guerras. Todos caminamos hacia la fraternidad, la comprensión y el amor. Fin. Entonces nos dice, ¿no? Como mensaje final, afortunados todos aquellos que pueden sentir amor en su corazón a pesar de que el mundo está como está. A pesar de las guerras, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo, afortunado aquel que todavía puede sentir amor. Qué hermosa historia, a mí en lo personal me encantó. Me encantó, me gusta que la gente sea feliz al final. Me hubiera gustado también saber un poquito más sobre Rublo y sobre Julie, pero pues no nos cuenta nada. De Roberto y de Tien sí nos dicen que se casaron y que vivieron en el extranjero con Annette, pero nada más. Y bueno, pues llegamos al final de otra gran historia. Agradecemos a los autores, a Silvia Gasparetto y a Lucius por tan grandes enseñanzas. Y yo agradezco a ustedes por su compañía. Nos vemos hasta la próxima edición de ¿De qué trata el libro? Adiós.